Tu corazón tiene dones, pasiones, talentos y cargas, pero no se trata de lo que nosotros soñamos, sino de lo que Dios soñó con nuestras vidas. Es hora de que te levantes, edifiques tu casa, transformes tu trabajo, prediques con tu vida y dones tu pasión. ¿Estás listo para conocer tu propio camino? Tu vida tiene un propósito. Vamos a conocerlo juntos. Con el orgullo en el corazón de ser tu hijo, voy a llevarte donde voy, que todos vean mi pasión por vos. Bienvenidos a Donar tu Pasión. En este programa vamos a estar conociendo a personas que nos van a compartir de sus vidas, que tienen distintos enfoques y muchas, pero muchas revelaciones. Es hora de que esta generación tenga un despertar y pueda impartir lo que Dios puso en sus corazones y así alcanzar a las personas con nuestras pasiones. Hablando de cine, tenemos que hablar de Chosen, los elegidos. Nosotros también somos elegidos y tenemos que llevar nuestras pasiones adelante, así como lo hicieron los 12 discípulos. Estuvimos charlando con Julie, la productora de Latinoamérica de Chosen, que nos contó intimidades de lo que se viene en la cuarta temporada. ¿Qué estamos esperando de Argentina? Yo creo que mucho impacto, que las personas sean tocadas y que sus corazones sean un poquito movidos por todo lo que van a ver en esta cuarta temporada. Estamos esperando en Argentina. Cada vez que hablo con algún amigo, con alguna persona, me dice, The Chosen me hace llorar, me largo a llorar en los capítulos, o a veces me hace sentir en el papel de los discípulos, me hace verlo de otra manera. ¿Qué sentís vos que tiene The Chosen diferente, que le llega tanto a las personas? Yo creo que lo que más escuchamos de todas las personas, donde más hay diferencia, es que estamos interpretando a un Jesús auténtico. Y en muchas partes del programa, de hecho, la autenticidad llega a ser uno de los pilares más importantes para The Chosen. Todo lo que hacemos, intentamos siempre enfocarnos en eso, autenticidad, mostrar el Jesús auténtico, que sean auténticas, porque tú ves en los discípulos, a veces hay roces o a veces hay preguntas que se están haciendo, a veces hay hasta rabia, se enojan entre ellos, son emociones auténticas, es lo que vivimos de verdad a diario. Y creo que nunca nos habíamos parado un poquito a pensar en esas historias bíblicas, cómo en realidad se vivieron de verdad, o sea, en la persona, porque igual eran humanos, o sea, los discípulos tenían sentimientos, familias, problemas, había opresión de Roma, o sea, todas las cosas que tú te pones a pensar dices, esto es auténtico, esto es lo que en realidad se vive en la experiencia humana, la tristeza, el dolor, la alegría, y vemos, y todas esas cosas las exploramos en The Chosen como yo creo que nunca antes se habían explorado en ningún otro proyecto audiovisual bíblico, entonces creo que eso es lo que marca la diferencia, que estamos mostrando todo, lo bueno, lo malo y todo en medio, desde Jesús hasta sus discípulos, hasta su mamá, hasta sus amistades, hasta las casas donde dormían, todo tratamos de que sea auténtico. Remarcabas al principio la importancia de haber llegado a los cines. Y digo, qué importante para el ámbito cristiano, ¿no? Porque sabemos que a medida que va pasando las generaciones y todo lo nuevo que se viene, todo lo que se ve en el cine cada vez es peor o cada vez tienen unos mensajes distintos a los que nosotros estamos acostumbrados en el Evangelio y qué importante que se pueda llegar a los cines, transmitir la palabra de Dios, ¿no? Así es. Y bueno, como te comentaba, creo que estamos marcando historia en la industria. No solamente te hablo de Chosen como una sola serie o una sola identidad, sino que en la industria de los cines están viendo lo que está ocurriendo con The Chosen y está marcando una diferencia, porque no se trata solamente de The Chosen, sino lo que The Chosen representa, como tú dices, que es, o sea, representa lo contrario, literalmente estamos yendo contra la corriente, como está la camiseta, lo contrario de lo que es, de lo que ocurre la gran mayoría de veces en esta industria. Como tú dices, estamos viendo la mayor parte de contenido que sale hoy en día son cosas que en realidad no te aportan, ni te impactan, ni te cambian como persona, sino que, o sea, no te retan de esa manera, mientras que con The Chosen estamos viendo un contenido de luz, de esperanza, un contenido que obviamente te entretiene, porque al fin y al cabo somos un TV show, entonces te entretiene, pero al mismo tiempo te reta como persona, te reta a pensar, a aprender, a averiguar, te trae esperanza. Y creo que eso es algo que necesitamos en esta industria hoy en día más que nunca. También estuvimos hablando con Guillermo Maldonado, un pastor apasionado que lleva la palabra de Dios.
Vemos qué nos contó Guillermo en la conferencia de prensa. Dios permitió esto, Dios no manda pandemia, pero Dios permitió esto como parte del sacudimiento mundial para probar la fe de la iglesia. ¿Dónde está nuestra fe? ¿En los médicos? ¿Está nuestra fe en Dios o dónde está nuestra fe? ¿Cómo la veo? Una iglesia seca, una iglesia que perdió su fe, una iglesia dormida, y yo creo que por eso necesitamos el avivamiento. Yo creo que a partir de ahí, por eso este avivamiento final. Cuando esté predicando allá en la conferencia de pastores, les voy a hablar del último ciclo de Dios. Argentina está listo para recoger su cosecha. Necesitamos el avivamiento. Bienvenidos a Charlas de Apasionados. Está acá al lado Miguel Pomilia para darle inicio a un nuevo espacio donde vamos a estar hablando de las pasiones de cada uno. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo estás, Tommy? Bueno, muchas gracias. Un placer estar en el programa, así que muchas gracias. ¿Estás listo para impartirte tu pasión? Estamos listos, estamos preparados para, hablar de un tema interesante. Yo creo que les va a interesar a todos porque es algo que, aunque sea una vez, nos preguntamos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es una pregunta que nos hacemos todo el tiempo desde que conocemos a Dios, ¿no? Exactamente, porque es como cuando conocemos al Señor, la mayoría, ¿no? Es como que te dicen, Dios tiene un plan para tu vida, Dios tiene un propósito en tu vida. Y es como, lo conocimos a Él y es como empezaron a correr los días y es como, ¿y ahora cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Es como que empezó el desafío al descubrir cuál es esa voluntad. ¿Hay una sola voluntad o hay muchas? Yo creo que la voluntad de Dios es una, ¿no? Y está en su palabra. No una en concreto, sino como la manera de vivir. Pero no creo que haya un momento exacto o un lugar exacto, ¿entendés? Es como yo lo pienso así y siento que muchas veces estamos esperando todo el tiempo ese momento exacto, esa persona exacta, ese trabajo exacto, y es como que no pienso que sea tan así, tan cerrado, ¿no? ¿Cómo podemos entonces encontrar la voluntad de Dios? ¿Es un trabajo del día a día? ¿Es algo que lo encontramos en un momento específico? Yo por lo que entiendo, estuve, inclusive comencé este año con esa pregunta. Tuve un viaje en donde dije, me voy a proponer a descubrir cuál es el plan de Dios para mi vida, ¿no? Es porque me decís, ya tengo unos 15 años de cristiano y es como que pienso que todavía no lo descubrí, ¿no? Y en este viaje, a través de diferentes prédicas, palabras, devocionales, el Señor, de lo que yo tenía como este tema de la voluntad de Dios como místico, como sobre espiritualizado, me lo bajó a algo más simple, ¿no? Y entonces, lo importante creo es salir de este tema y sacarlo de lo místico, sacarlo de lo espiritualizado y poder hacer algo más sencillo, ¿no? Y es descubrir un día a día, un día a la vez, ir descubriendo cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Acá hay algo clave, ¿no? Porque estamos todo el tiempo diciendo, quiero que Dios me hable, siento que Dios no me habla hace un montón, voy al culto y siento que no escucho la voz de Dios. Bueno, pero Dios ya habló, y habló en su palabra, en la Biblia. Entonces ahí podemos entender que tenemos el manual correcto y específico para saber cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Sí, de hecho, pienso que el tema de las señales, en su momento Dios habló a través de los ángeles, de los profetas, hoy en día a través de profetas también, de señales, prodigios, ¿no? Pero no es la única forma, pienso yo, ¿no? Como decir, no esperemos a una señal sobrenatural para decir, ese es este trabajo. Si es esta persona, va a venir con un vestido azul, por ejemplo, ¿no? Y es como que esperamos esa señal y quizás esa persona no viene con el vestido azul y estamos ahí estancados, ¿no? Porque hasta que no pase la señal no avanzamos. Entonces creo que no es la única forma de las señales, prodigios y señales, sino que es algo más simple, ¿no? Y hay un ejemplo que escuché en esos días que me voló la cabeza, me simplificó la vida en cuanto a la voluntad de Dios. Y cuenta esta pequeña historia, es una pequeña historia de un padre que le pide a su hijo pequeño
que pinte un dibujo. Le dijo, hijo, venía a pintar este dibujo, tenía el dibujo en la mesa, tenía una caja de colores y el hijo empezó a dibujar, a pintarlo, ¿no? Entonces, y muchas veces nosotros no somos como los chicos, ¿no? Que vemos una hoja y pintamos libremente como el niño quiere, sino que muchas veces al espiritualizar tanto el tema de la voluntad de Dios, si seríamos como ese niño, quizás nosotros seríamos, o yo me pongo como ejemplo, digo, Dios, ¿cómo querés que pinte este dibujo? ¿Con color amarillo o color verde? Y hasta que Dios no te diga el color, no hacemos nada. Y muchas veces nos estancamos por eso, ¿no? Esperando algo que es algo simple, como que la voluntad de ese papá era que pintara el dibujo, ¿no? Del color que vos los quieras pintar, ya es tu decisión. Y yo creo que es lo mismo Dios con nosotros, ¿no? Como decir, la voluntad de Dios ya está dada en su palabra. Tenemos la guía, como decías, el manual de instrucciones de cómo vivir, cómo comportarnos, de obedecer la ley, de amarlo a Él en primer lugar, de amar al prójimo, ¿no? Esa es como la guía que nosotros tenemos. Y después, todo lo demás es como Dios nos dio esa libertad, ¿no? De tomar decisiones que siempre y cuando estemos basados en la Biblia, en su palabra, tenemos la libertad de elegir diferentes opciones. Miguel, hay un versículo muy particular en donde dice las señales siguen a quienes les creen. Entonces no es que primero viene la señal y después creemos. No, hay que creer primero para que venga la señal. Entonces Moisés se tuvo que mojar los pies para que el mar se abra. David se tuvo que enfrentar a Goliat para poder vencerlo. Entonces es necesario actuar, es necesario obrar para que después las señales lleguen, para que después se pueda cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Como yo voy a que vos me querés decir, ¿no? Como decir, tenemos que estar en movimiento, ¿no? Dios va a ir abriendo el camino, Dios es el que va a cerrar, va a abrir puertas. Lo importante es que estemos en movimiento, porque si no estamos en movimiento, el agua que no está en movimiento se estanca, se pudre y empieza a largar olor. Entonces, para que eso no pase, tenemos que estar en movimiento. Es importante remarcar que aunque estemos en movimiento, no quiere decir que estemos avanzando. El pueblo de Israel estaba en constante movimiento, pero lo hacía a través en el desierto y estaban estancados en la misma situación. Entonces, que nos estemos moviendo no quiere decir que estemos avanzando. Exacto, es como, por eso es importante poder conocer cuál es la voluntad de Dios para no solamente movernos, sino decir, voy camino hacia lo que Dios quiere, vivo mi vida día a día hacia lo que Dios quiere. Entonces, es importante conocer los deseos del corazón de Dios, los deseos del corazón del Padre. De hecho, cuando se habla de la voluntad de Dios, lo traducido del griego, habla de la cosa deseada del Padre. Podemos decir de los deseos del corazón de Dios, ¿no? De lo que Él ama, lo que Él le gusta, lo que Él le deleita, porque es como que a veces nos ponemos nosotros en el centro, ¿no? Y nuestras oraciones son siempre dame, ¿no? Y es como decir, quizás nuestras oraciones tienen que empezar a cambiar para decir, Dios, ¿cuál es tu deleite? Dios, ¿qué es lo que a vos te gusta? ¿Qué es lo que vos amás? Y esa relación íntima con Dios, más su palabra, nos va a llevar hacia lo que Él quiere. Es compararlo como con una relación, ¿no? Cuando empezás a conocer a una persona, te empieza a gustar y te empieza a enamorar esa persona porque la empezás a conocer más y porque empezás a pasar más tiempo con esa persona. Bueno, esto es lo mismo. Cuanto más tiempo pasamos con Dios, más nos enamoramos de Él. Y cuanto más nos enamoramos de Él, más queremos pasar tiempo. Exactamente, y lo vas descubriendo, ¿no? Es como que vas viviendo el día a día. Cuento una experiencia cortita que tuve hace unas semanas de decir, no sé si les pasa o te pasó, Tommy, de decidir, obviamente, orar al Padre, ¿no? Decir, bueno, voy a buscar en intimidad y muchas veces no sabemos qué decirle, ¿no? Y me pasó y es como, tuve la actitud de decir, Espíritu Santo, ¿qué querés que ore al Padre? ¿Qué querés escuchar? ¿Qué querés? Y ahí vos hablabas hoy de cargas, ¿no? De pasiones. Y vino una carga en mi corazón de empezar a orar por los perdidos, por los que por alguna vez conocieron al Señor y quizás hoy no están en Él, ¿no? Y fue tan fuerte que quebrantó mi corazón porque sentí como diciendo el Espíritu Santo, orá por los perdidos porque una vez vos también estuviste ahí, ¿no? Y ahí mi corazón se desarmó y pasó una semana y comencé a ver en la iglesia
personas que no veía hace rato. ¿No? Como decir, y de hecho ayer tuve una charla con una de ellas y me dijo, no sé, empecé a ir a la iglesia porque siento que lo necesito y necesito buscar de Él. Y es como automáticamente me acordé de ese momento, ¿no? Es como, es eso, es vivir día a día y orar y pedirle al Espíritu Santo. Si no sabes qué orar, pedile, que te aseguro que Él va a poner en tu corazón una carga, una pasión, algo por lo cual orar. Entonces, Miguel, para ya ir cerrando y ir terminando esta reflexión, podemos decir que para conocer la voluntad de Dios hay que conocerlo a Él, hay que pasar tiempo con Él. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, leyendo la Biblia, pasando tiempo en la intimidad con Dios, orando, buscando, leyendo libros también. Eso por un lado. Y por el otro lado, entender que Él puso en nuestros corazones pasiones, puso cargas y puso talentos. Y cuando relacionamos esas tres, las pasiones que Él puso en nuestro corazón, las cargas que Él está poniendo en nuestro corazón, como bien mencionabas, Miguel, y los talentos y los dones que Él puso, así podemos encontrar cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Muchas gracias, Miguel, por haber venido al programa. Muchas gracias por habernos impartido de tu pasión y lo que está haciendo Dios en tu vida. Muchas gracias, Tommy, gracias a todos. Y bueno, espero que después de esta pequeña charla, el tema de la voluntad de Dios no sea un peso, sino que empieces a disfrutar y descubrir cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Vamos a una tanda con un poco de música y ya volvemos con más de Dona tu Pasión. Voy en un viaje intenso, directo a tu misión. Voy arrojando todo y vos sos la razón. Deseo cada día ser ese corazón que elige su tesoro, que elige tu canción. Para terminar el primer programa de Dona tu Pasión, quiero concluir con una reflexión y para eso vamos a estar hablando un poco de la historia de Nehemías. Dice en el capítulo 1 que cuando Nehemías oyó de que las murallas de Jerusalén se habían derribado, se largó a llorar, oró a Dios y entró en ayuno. En Nehemías 1, versículo 4 al versículo 6 dice: Cuando oí esto me senté a llorar. De hecho duré varios días estando de duelo. Ayuné y oré al Dios del cielo y dije: Oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración, mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Me gusta porque Nehemías, cuando vio que había un problema, despertó en él una carga. Algo que Dios estaba empezando a poner en el corazón de Nehemías. Nehemías no estaba relacionado con el pueblo de Jerusalén porque él era el copero del rey. Él estaba en otra función. Pero de pronto, al enterarse de la noticia, al enterarse de que las murallas estaban derribadas, comenzó un despertar en el corazón de Nehemías. Así que lo primero que hizo fue orar a Dios, fue entregarle sus cargas, fue entregar lo que estaba sintiendo en el corazón y luego fue a hablar con el rey. Para eso al rey le pidió que le envíe cartas para los demás reyes para que cuando pase no lo ataquen, y también le pidió madera. Algo impensado para ese momento, que el rey lo deje poder salir de lo que él estaba ocupando, salir de estar como copero para ir a otro pueblo, para ir a otra ciudad a servir lo que Dios estaba pidiéndole y estaba demandándole en su corazón. Pero además de eso, no solamente que el rey accedió, sino que también le dio la madera, también le dio el material para que Nehemías pueda ir a cumplir con el propósito que Dios estaba poniendo en su corazón. Capítulo 2, en el versículo 8 del libro de Nehemías dice: Además le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf, el encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera. La necesitaré para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Entonces el rey me concedió estas peticiones, porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Termina diciendo que la mano de Dios estaba con él, porque cuando Dios pone una carga en nuestro corazón, también Él suministra cada cosa para que esa voluntad se pueda cumplir. Cuando Nehemías entendió y respondió el llamado que Dios estaba poniendo en su corazón, Dios ya estaba pagando el precio
que Nehemías tenía que hacer para poder cumplir con su propósito. Así que quiero dejarte esta reflexión. Cuando uno entiende la carga que Dios le está poniendo en nuestro corazón y cuando respondemos a su llamado, Dios ya hizo su parte. Dios ya tocó el corazón del rey. Dios ya tocó el corazón de las personas para lograr el propósito con el cual nosotros fuimos llamados y diseñados. Así que podemos decir que Nehemías ya tenía una carga, él ya tenía una pasión, que era levantar las murallas de Jerusalén. Dios ya le había concedido el favor. Y esto es muy importante, tener el favor de Dios para poder cumplir con el propósito. Y ese favor solamente lo obtenemos cuando cumplimos su voluntad. Cuando Nehemías llegó a la ciudad de Jerusalén, los reyes de los otros pueblos empezaron a burlarse y empezaron a atacarle, diciéndole mentiras, empezaron a atacarle para que él no pueda cumplir el propósito de Dios. Ahí podemos ver que muchas personas tal vez no nos van a entender, tal vez nos van a atacar porque no pueden entender el propósito que Dios y el llamado que Dios ya puso en nuestras vidas. Pero quiero agregar algo más, ya para ir terminando esta reflexión, es que Nehemías estaba enfocado. En el capítulo 6 del libro de Nehemías, más precisamente en el versículo 3, dice: de modo que le respondí con el siguiente mensaje: estoy ocupado en una gran tarea, así que no puedo ir. ¿Por qué habría de dejar el trabajo para ir a encontrarme con ustedes? Nehemías estaba 100% enfocado en lo que Dios quería hacer con él. Y cuando nosotros tenemos el enfoque, cuando nosotros tenemos una visión y respondemos a esa carga que Dios pone en nuestro corazón, no hay nada, no hay persona, no hay tentación, no hay nada que venga de parte del diablo que pueda desviar lo que Dios ya quiere hacer con nuestras vidas. Así que para terminar este programa, este primer programa de Doná tu Pasión, quiero terminar con esta reflexión. Es importante responder al llamado de Dios. Es importante entender cuál es la carga y cuál es la pasión que Dios está poniendo en nuestro corazón. Entender que si respondemos a eso, Él ya pagó el precio y Él ya nos ministró todo lo que vamos a necesitar para poder cumplir con ese propósito. Y por último, estar enfocados. Cuando uno está enfocado en lo que quiere, cuando uno está enfocado en su visión, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. La Gaceta Cristiana te une. Descubre más. Suscríbete ahora.